por parte de Andrea Lambruschini, de Analía, de José, de Alan, que de alguna manera tuvo la idea de los talleres de Peisa, así que a ellos muchísimas gracias, y este material es el producto del esfuerzo de muchos intervinientes, fundamentalmente ellos. Dicho esto, vamos a comenzar a compartir un poco, a ver, la presentación, que es esta. Listo, compartir. ¿Todo bien? Tenemos el chat, así que por el chat ustedes me van diciendo. Está Lucho. Hola Lucho, ¿estás ahí? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, Lucho va a ser de alter ego, un poco de coordinador, y va a estar leyendo las preguntas del chat para periódicamente ir dándome a mí las distintas preguntas y yo poder responderlas. ¿De acuerdo? Bueno, todo bien entonces. Largamos. El tema de hoy es calderas de condensación. A ver, no se trata de intentar dar una caldera de condensación en especial, sino fundamentalmente de tratar de entender cuál es la teoría de la condensación, ¿cierto? Es decir, ¿en qué consiste la tecnología de la condensación? Y para eso, si es que esto me responde, a ver qué pasa, ahí está. Vamos a tratar de analizarlo desde distintos puntos de vista. Primero, un marco teórico. ¿Qué es la condensación? ¿Qué estamos aprovechando en una caldera de condensación? ¿Cuál es la tecnología que nos permite aprovechar ese fenómeno del aprovechamiento del calor latente, que ya lo vamos a ver? ¿Qué diferencias hay con las calderas convencionales? Y una presentación muy sucinta, porque la caldera DIVA S condensación de Peisa está siendo además complementada con la oferta de una nueva caldera, que es la caldera Suma condensación, y que, bueno, en los próximos días vamos a dar desde el Club de Peisa alguna capacitación específicamente sobre la caldera Suma. Mientras tanto, vamos a analizar la caldera DIVA S condensación para ver de qué manera, en forma concreta, se las han rebuscado para generar una tecnología que nos permita un mayor rendimiento, una menor contaminación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que comenzamos con el tema de la condensación. Y para eso es importante analizar dos cosas: ¿qué es calor sensible y qué es calor latente? Y voy a pasar esto. Acá tenemos, después vamos a volver atrás, pero acá tenemos un ejemplo. Si nosotros colocamos una olla arriba de una hornalla y el agua de la canilla sale a 20 grados centígrados, vamos a ver que Pablo, estás muteado. ahí va. No sé hasta dónde fui. Se mutió solo, no sé qué pasa. Bueno, ya nos vamos a poner más cancheros, chicos. Decía, vamos a ver cuál es la diferencia entre calor latente y calor sensible. Si yo coloco una cacerola arriba de una hornalla, y prendo la hornalla, obviamente, para generar gasto, vamos a ver que poco a poco la temperatura del agua va a ir subiendo. Ese calor que está produciendo un incremento de la temperatura del agua es lo que nosotros llamamos el calor sensible. Es decir, es ese calor que produce o que genera un trabajo térmico. ¿Cuál es en este caso ese trabajo? Es ir elevando de a poco la temperatura del agua. Así que el agua entra a 20 grados centígrados. Bueno, después va a estar en 30, en 40, en 50, en 60. Ahora, cuando llega a 90, 95 y llega a 100 grados y a presión atmosférica el agua empieza a hervir,
significa que el agua está a 100 grados de temperatura. Yo le sigo entregando calor. La hornalla sigue prendida. El medidor de gas sigue girando. Es decir, que hay un consumo de energía. Pero esa energía, ese calor que le entregamos al agua después de que, cuando alcanzamos los 100 grados, en vez de seguir produciendo un incremento en la temperatura del agua, lo que está generando es un cambio de estado. Está logrando que el agua líquida se transforme en vapor, agua gaseosa. ¿Está? Es decir, la temperatura no sigue subiendo y hasta que yo no evapore toda el agua de la olla, hasta la última gota, por decirlo figurativamente, va a tener 100 grados de temperatura. Y todo ese calor que yo entregué se usa para evaporar el agua, para producir un cambio de estado y no genera incremento de temperatura. ¿Esto está claro? Sí, perfecto. ¿Lo entendéis? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces esa es la gran diferencia entre lo que es el calor sensible y el calor latente. Y ahora vamos a volver a este primer gráfico que tenemos acá. A ver que cambio de lugar en la pantalla esto. Ahí. Listo. Cuando nosotros analizamos cuál es el poder calorífico del gas, tradicionalmente estábamos hablando de un gas que rendía las famosas 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Es decir, un metro cúbico de gas genera 9.300 kilocalorías. Esto es el valor que tradicionalmente usamos siempre para calcular las cañerías de gas en una instalación para llegar a una cocina, a una caldera convencional, a un horno, a lo que fuera. Es decir, que tenemos eso que llamamos el poder calorífico inferior, que ha sido el poder calorífico que tradicionalmente le adjudicamos al gas natural. Ahora, además, el gas natural tiene otro poder calorífico que llamamos el poder calorífico superior, que es la suma entre el calor latente y el calor sensible, es decir, no solo el calor latente, sensible del gas, que es el que nosotros aprovechamos tradicionalmente, sino también considerando ese calor que el gas utiliza en evaporar agua. ¿Por qué digo esto? A ver si tenemos acá avance, espera un cachito. Espera un minuto, Espera. Acá está, es decir, normalmente el gas natural es en un 90% metano y en un 5% etano. Metano y etano son dos gases que tienen distinta composición química y que es gas natural, el gas que surge de los pozos. Ese gas no siempre tiene exactamente la misma proporción de uno o de otro, porque el gas sale de la Tierra y hay distintas capas, distintas cuencas que tienen distinta conformación, digamos, distintos porcentajes de estos dos gases. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese gas natural se junta con el oxígeno para producir una combustión, genera normalmente, primero calor, y dióxido de carbono, que es exactamente el producto de la combustión, los gases de la combustión. Siempre hay un pequeño porcentaje de monóxido de carbono, porque nunca es perfecta la combustión y algo de monóxido de carbono sale. Y también nitrógeno, es decir, en la forma de óxido de nitroso. Pero fundamentalmente lo que produce es también vapor de agua. El vapor de agua se forma con el hidrógeno, que es parte de la fórmula digamos, el gas,
El metano es CH4, es decir, carbono, hidrógeno 4. Hay un montón de hidrógeno. Y el etano es C2, carbono 2, hidrógeno 6. Hay un montón de hidrógeno. En su combinación con el oxígeno forma H2O, es decir, forma agua. ¿Mm? Queramos o no queramos, el agua está. Por eso es que cuando nosotros recomendamos poner una caldera de tiro forzado en los sistemas de calefacción por piso radiante, porque trabajan a menor temperatura, lo que estamos haciendo es evitar la condensación. Siempre, siempre, siempre se produce agua. Fíjate que cuando la chimenea condensa, chorrea agua. Esa agua es la condensación del vapor de agua producto de la combustión del gas. Esta lámina tiene un pequeño error. En realidad, yo preparé otra, porque no me da para andar cambiándolo ahí, menos sobre la hora. Yo no sé si se ve acá. ¿Se ve al derecho o se ve al revés esto? Se ve bien. Se ve bien. ¿Ven? A ver, vamos a tratar de enfocarla un poquito. En realidad, lo que produce la combustión es, por un lado, calor. Está bien, se ve bien. Calor. Después CO2, esto es dióxido de carbono. Después produce, acá no lo veo yo. Sí. Bueno, a veces un poco de monóxido de carbono, agua y óxido nitroso. Esta sería en realidad la ecuación de gases que produce la combustión del gas. ¿Está bien? Incluso, así que la idea es que esto sea algo interactivo. Bueno, está claro, es decir, queramos o no queramos, al quemar gas natural estamos produciendo vapor de agua. En una caldera convencional, ese vapor de agua se va a la atmósfera con los humos. Y cuando no logramos, digamos, que se vaya totalmente a la atmósfera en una caldera convencional y chorrea la chimenea producto de la condensación, ese chorreado, como tiene óxido nitroso, etcétera, 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 es perjudicial para la caldera que no está preparada para soportar esos componentes que pueden ser corrosivos. ¿Está? Entonces, volvamos a acá. Fíjate vos, calor sensible, entonces dijimos, era el que permite elevar la temperatura. Y el calor latente es el que se utiliza de las calorías que da el gas para mantener ese agua evaporada. Ese vapor de agua tiene energía. Si yo necesito 100 grados de temperatura para que el agua se transforme en vapor, si yo logro condensar ese vapor y volverlo a transformar en agua, en este hermoso y dinámico baile, este ballet que nos produce o que nos presenta la física, el agua resultante de la condensación va a tener 100 grados, es decir, 99, ponele. Es decir, va a tener la misma temperatura que tenía el agua al cambiar de estado. Este es el calor que aprovecha la caldera de condensación. Si en una caldera convencional lo que intentamos es justamente evitar la condensación y que el vapor se vaya como vapor a la atmósfera, en una caldera de condensación vamos a tratar de condensar la mayor cantidad de ese vapor de agua que produce la combustión del gas. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a transformarlo en agua, que obviamente va a estar caliente, a 199 grados, y a esa agua le vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de temperatura posible como para aprovecharla y, por lo tanto, para llegar a la temperatura demandada de la caldera, utilizar menos gas. ¿Está claro? Lucho, ¿preguntas? ¿Algo?
Todo perfecto, hasta el momento no hay ninguna pregunta. Se ve que explicás muy bien, Pablo. No, qué sé yo, están un poco tímidos los chicos. Yo sé que son de hacer preguntas y no solo preguntas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder calorífico inferior del gas, estamos hablando del calor sensible del gas. Cuando hablamos del poder calorífico superior del gas, estamos hablando del calor sensible que aprovechaban normalmente todas las calderas convencionales, más el calor latente, que en una caldera convencional tirábamos a la atmósfera y no lo aprovechábamos, y que las calderas de condensación intentan recuperar. ¿Está claro todo esto? Todo perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparación ahora entre una caldera convencional y una caldera de condensación. Yo intento dar aspectos generales, es decir, entender por qué la tecnología de la condensación, de las calderas de condensación, y qué las diferencia, qué es lo que nosotros podemos argumentar en beneficio de una caldera de condensación por sobre, que repita la última frase. Pedro dice, danos tiempo y vas a ver, ya veo los cascotes que tienen que tener preparados por ahí. Bueno, no sé a qué se refieren con la última frase, pero bueno, creo que sigo en el ballet de la física. Bueno, en una caldera convencional estamos hablando que estamos quemando el gas y estamos aprovechando el poder calorífico inferior, es decir, el calor sensible de la combustión del gas. Y las calderas nuestras están en un rendimiento del orden del 90%. ¿El 90% de qué? Del calor, del poder calorífico inferior del gas, de ese calor sensible. La caldera aprovecha el 90% y el resto se va, el 10% se va por la chimenea. Ustedes piensen que en una caldera, en una caldera convencional, la salida de humos, después de haber entregado calor en el intercambiador de la caldera, está en el orden de los 140 a 145 grados centígrados. Entonces tenemos un rendimiento del 90% sobre el calor, el poder calorífico inferior, sobre el calor sensible de la combustión del gas. Ahora, avance de página. Vamos a ver qué pasa con la caldera de condensación. Primero, aprovecha el 100% del poder calorífico inferior. Y además, recupera alrededor de un 9% más, que es la recuperación del calor latente. Es decir, la condensación de ese vapor de agua que normalmente en la otra caldera se va a la atmósfera, la caldera esta le recupera y le agrega entonces un 9%. Y por el otro lado, la pérdida por humos es muy inferior. ¿Por qué? Y porque los humos en una caldera de condensación salen a una temperatura del orden de los 45 grados centígrados. Fíjense que los tubos coaxiales de las calderas de condensación son de plástico, no son de aluminio, como es el tubo coaxial de una caldera convencional. Luco Barba, ¿no? Che, ¿cómo va? Cafrune. Es producto de la pandemia, esto uno se rebusca como fuera para divertirse un rato. Bueno, estamos entonces en esto, en que el rendimiento de una caldera de condensación sube al 107% con respecto al poder calorífico inferior del gas. Muy por encima de lo que es la caldera. Estamos hablando de un 17% mayor rendimiento, lo que implica un 17% menor de consumo.
Pablo, hay una aclaración que está haciendo Pedro que me parece que es bastante interesante. No sé si la querés leer. A ver, dale, decime. Esto va a tener que tener en cuenta a base de diferentes tipos de gases, envasado natural y su posición y ubicación con respecto al aire, humedad, entre paréntesis. En ambos casos el tipo de condensación y su acidez son diferentes. Ahora bien, ¿con qué gas trabajaría mejor y con qué clima y altura actuaría mejor este tipo de calderas? Bueno, interesante la pregunta, pero como dirían los profesores en el secundario, a eso vamos, ya vamos a llegar. ¿Eh? Viste que cuando vos le hacías una pregunta jodida, te decían, a eso vamos, ya lo vamos a ver la clase que viene. Después el tipo iba, no estaba el Google para poder vacapearse, pero bueno, no. Estas calderas tienen una regulación de la mezcla aire-gas para llegar a la mezcla óptima en función del tipo de gas que esté usando por un lado y qué calidad de aire. Y en el aire juega la temperatura y la humedad también. Es decir, es muy distinto a la mezcla con aire a 32 grados, para producir, por ejemplo, agua caliente sanitaria en verano, que la misma mezcla con la misma humedad con aire a 2 grados centígrados. Y lo mismo el tema de la humedad. Vamos a ver que hay una sonda que lo que hace es medir la calidad de la llama y variar la proporción de aire y de gas en función de lograr el punto óptimo de combustión. Bueno, continúo. Así llegamos a lo que decíamos. Tecnología de la condensación. Es decir, ¿por qué se generó todo esto? Es decir, primero, obviamente, hay una menor emisión de gases que hace al cuidado del medio ambiente. Segundo, esto se desarrolla en Europa, en donde si nosotros nos quejamos de la factura de gas, en Europa sería pero 3 veces peor, ¿cierto? El gas de Europa viene de Rusia, cruzando toda Rusia, y para llegar a Europa tiene un costo altísimo. Quiere decir que los europeos se las han reingeniado para tratar de bajar cada vez más el consumo de gas. En este momento, en la mayoría de los países europeos, no se puede usar una caldera que no sea de condensación. A ese nivel estamos llegando. Incluso el Estado, los distintos estados, promueven y gratifican el cambio de la caldera con baja de impuestos, etcétera, etcétera. Todo en función del cuidado del medio ambiente. Además de que un edificio tiene que tener una determinada cantidad de la energía que utiliza, lograda a través de medios no convencionales, con combustibles no fósiles, etcétera, etcétera. Pero bueno, si vamos a cuál es la tecnología y qué ventajas tiene, aprovechan el calor sensible y el calor latente, eso ya lo explicamos y no creo que haga falta decir más. La salida de los gases es casi fría, aprovecha tremendamente toda digamos, la temperatura de la combustión del gas. Consumiendo menos se obtiene la misma calidad de calor, aumentando el rendimiento del equipo, mayor cuidado del ambiente, menos emisiones de dióxido de carbono, con el tema de la capa invernadero y óxido nitroso. Y todo esto se logra a través de distintas tecnologías. Una de ellas es el tema del quemador. Normalmente las calderas, ahí hacen una pregunta interesante que después vamos a llegar también, que es cómo conviene más usar la caldera de condensación. Me voy a tomar un poquito de Campari, chicos, de paso el chivo porque me regalan botellas. Yo sé que hay un club de admiradores de Pedro Campari. No sé qué estaba diciendo. La pregunta por... el tema de piso radiante o radiadores. Todas estas calderas, después vamos a ver el cuadro de rendimiento, funcionan mejor con piso radiante. Cuanto trabajemos con menor temperatura demandada de la caldera, el retorno va a volver más frío y por lo tanto vamos a tener mayor condensación. Ya vamos a ver cuál es el mecanismo interno de la caldera. Pero uno de los elementos
que hace un hincapié en un óptimo rendimiento de la combustión es el quemador de premezcla. En una caldera convencional, nosotros tenemos de tiro forzado, nosotros tenemos un extractor. Es decir, los gases de la combustión son extraídos por el ventilador que está arriba de la caldera y que toma la cámara de combustión y saca a través del caño finito del coaxial de aluminio, porque es de alta temperatura la emisión, saca los gases de la combustión afuera. Y por el otro lado entra en la corona que se forma entre los dos caños, el exterior que es de PVC y el interior que es de aluminio, toma el aire necesario para la combustión. En una caldera de condensación el sistema es al revés. Es decir, vos tenés un quemador que se llama de premezcla. Primero, el quemador es de velocidad variable, el ventilador del quemador. No es que siempre va a impulsar la misma cantidad de aire, sino que la plaqueta va a regular qué cantidad de aire y qué cantidad de gas tiene que mezclar para utilizar la mezcla óptima para lograr el mayor rendimiento posible en función de las calorías que le está pidiendo la plaqueta, que tiene que ver con la modulación. Es decir, en la caldera de IVA convencional tenés la plaqueta en la medida en que vos pedís 45 grados de salida en el display y el retorno te viene a 15, y bueno, tenés que tener una intensidad de llama, eso lo regula la válvula de gas modulante, como para lograr ese salto térmico de 15 a 45 en un piso radiante. ¿Está? En la medida en que el retorno empieza a venir más caliente, es decir, en vez de 15, 25, para llegar a 45 no necesito 30 grados, necesito 20. Por lo tanto, la llama baja. La plaqueta le dice a la válvula modulante de gas que baje la llama. Y se va manteniendo un equilibrio hasta que la llama va a tener el tamaño correspondiente al calor que la casa está perdiendo. Ese es el sistema modulante en una caldera convencional. En este caso, la plaqueta no solo regula la cantidad de gas que entra a la trompa de premezcla, que sería esta de acá, sino que también regula qué cantidad de aire le está inyectando para mezclarlo. Hay una doble regulación. Por un lado de la cantidad de gas, por otro lado de la cantidad de aire, para lograr con el menor consumo posible llegar a la máxima temperatura, la temperatura ideal, con la más perfecta combustión, para lograr el salto térmico que le está pidiendo la plaqueta en función de cuál es el seteo que le dimos a la mandada de la caldera. ¿Está claro? Todo en orden, Pablo, viene todo perfecto. Bueno, entonces esto sería la trompa. ¿Se ve? Digamos, la trompa donde se mezcla el aire y el gas. Este es el quemador. El quemador de la caldera de condensación es un quemador que parece el tambor. Si ustedes miran esto, parece el tambor de un lavarropa. Y el quemador es un cilindro, microporos tiene, y se produce toda una llama, microllama la llaman, que cuenta obviamente con la regulación que le da lo que acabamos de decir, por lo tanto no carboniza y tiene una combustión ideal. Ese es el quemador. El quemador parece, ¿ustedes se acuerdan aquellas estufas de gas que parecían como un canuto con todo el metal, el cromo vanadio, creo que era el tejido del infrarrojo? Bueno, es algo parecido, pero por supuesto muchísimo más sofisticado. Y por el otro lado tenés dentro de la caldera el intercambiador primario. Este intercambiador es de acero inoxidable. ¿Por qué? Y porque se tiene que bancar los ácidos de la condensación. Ya no es Pablo, cobre y latón. Perdón, hay una pregunta que está muy buena que hace Andrés, que Sí. dice: la extracción de gases fija del astiro forzado,
¿No es el mayor problema de rendimiento a baja carga, ya que se mezcla aire frío en la combustión? Sí, por eso es que en la caldera convencional la única manera que tenemos de controlar y de una manera grosera el tema del tiraje es cuando decimos que el caño de salida, el tubo de ventilación de la caldera es corto, le ponemos el resistor, ¿sí? El resistor es esa arandela que lo que hace es disminuir, digamos, la velocidad de extracción de los gases. Y obviamente, en la medida en que el ventilador extraiga demasiado rápidamente, ustedes notan que en una caldera convencional muchas veces la llama se vuela. ¿Eh? Es tan grande la extracción que la llama se vuela, se la lleva el ventilador. Ahí es donde se pierde gran cantidad de rendimiento. De ahí viene el tema del resistor, del tiraje, que se coloca en el codo de salida. ¿Eh? Bueno, sigamos con esto. Entonces, el intercambiador es un restrictor, no sé qué dije, resistor. Resistor. Dije resistor es restrictor, nos entendemos. Entre bueyes no hay cornada. Ese es mi hermano Mario, que me está escuchando, al que le agradezco, porque es un genio de las máquinas. Mario fue marino mercante y jefe de máquina en Elma durante años, así que era el encargado de que una máquina naval le estuviera funcionando en el medio de un pesto, de una tormenta en alta mar, y conoce de todo esto muchísimo. Entonces él escucha y cuando yo me equivoco con algo, me lo factura. Gracias, Mario. Yo digo resistor y es restrictor. ¿Estamos? Bueno, entonces el quemador de microllama. Y después el proceso de recuperación de calor. Acá me quiero detener un poco. Ustedes fíjense que nosotros podemos decir que el hogar de la caldera está dividido. Por un lado está el hogar caliente, es lo que acá aparece, no sé si lo están viendo, aquí aparece con color colorado. Este es el sector, digamos, del intercambiador de calor circular, en donde el fuego del quemador le da calor al agua que pasa por acá adentro. Pero acá hay una placa que divide al hogar en un sector caliente, que es en donde el agua del circuito primario, el agua que recorre los radiadores o el piso radiante, recibe el calor del gas, del combustión, y después hay un sector frío, que está dividido acá por esta placa aislante, en donde lo que vamos a lograr es que los gases de la combustión, una vez que se generaron en este sector, pasen al sector frío del hogar de la caldera, atraviesen todo el intercambiador de calor y salgan por la chimenea de nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó acá? Pero ¿qué pasa? Estos gases de la combustión contienen vapor, porque acá no se le ha quitado para nada el vapor. Este vapor, al encontrar este sector del intercambiador de calor, que es por donde entra el retorno, que tratamos de que esté frío, después vamos a ver cómo, al encontrar el intercambiador frío, a baja temperatura, lo que hace es condensar. Al condensar, resulta de que ese calor latente que nosotros utilizamos para transformar el agua en vapor, vuelve a transformarse en agua a 100 grados, a 99 grados, y le entrega al agua del retorno que está volviendo de la instalación una cuota de calor, que es el ahorro que nos implica el sistema de la condensación. ¿Está claro? Lucho, ¿alguna pregunta respecto de esto? Sí, hay una pregunta de Pedro que dice, ¿el fuelle del quemador de la tapa es un sello con resistencia? ¿Cómo? Dice, ¿el fuelle del quemador de la tapa es un sello con resistencia?
La verdad es que no tengo la menor idea de a qué se refieren. El sello del quemador de la tapa. Sí, a ver si Pedro quiere ampliar. A ver, Pedrito, A lo mejor le podemos dar micrófono. dale. A ver, Pedro, ¿Me escuchás, Pablo? si no se te pegó a vos la tonadita salteña. No soy yo, de Avellaneda. Ah, de Avellaneda, creí que eras el otro Pedrito. Bueno, contame, ¿qué Están todos, decís? sí. Escuchá, yo lo que pregunto, dos cosas, ya que ahora estoy. Bueno, una de la que estás hablando es la separación. Quería saber si la placa esa es una placa mineral o de qué material está compuesta la placa esa. La que vos estás nombrando ahí en el dibujo Sí, como la D. acá, la que yo digo que divide el hogar caliente del hogar frío. Está bien. Sí. ¿Y la otra pregunta? La otra es en la tapa, en la exterior, Sí, donde está comunicado, digamos, el forzador, que sería la A, en este caso. El forzador con la tapa de, digamos, del quemador, sí, y ahí el sello ese, si es un sí. sello con resistencia. Con resistencia al calor, obviamente. Claro, Porque si porque no se resecaría y empezaría a salir el gas para exactamente, cualquier lado. por eso pregunto. Y con respecto a la placa de separación, depende del modelo de caldera. En general, sí, son de lana mineral compactada, metalizada de los dos lados, para que resista bien los ácidos del condensado producto que chorrea por ahí. Porque ustedes fíjense que todo el condensado está chorreando por todo este lado. Así que Claro. sí, esta trompa que aquí se muestra acá es en la vista este túnel que se ve acá. Y la Sí, sí. unión, obviamente, con el quemador tiene unos sellos que deben ser siliconados. Bueno, exactamente de qué están hechos no sé. Pero bueno, sí, están hechos a prueba de pérdidas. Bueno, Claro, te continúo. preguntaba Gracias, por eso. Pedro. Gracias. Dale, Pablo, dale. Bueno, seguimos. Entonces, ¿está claro? A ver, por acá, a ver si tengo otra página. No, vamos a volver. Aquí está el secreto, por eso es que quiero insistir en esta lámina. Ya estamos en una hora de charla, vamos a tratar de apurar un poco, porque si no, no llegamos. Pero a lo que me refiero es, por acá viene el retorno. Si el retorno viene a 25 grados, obviamente todo este vapor producto de la combustión del gas que se va a escapar por los tubos de salida y que atraviesa este condensador va a entregar más energía que si el retorno viene a 60 grados. ¿Está? ¿Por qué? Y porque cuanto más frío esté el intercambiador en esta parte, mayor condensación va a haber y por lo tanto mayor recuperación de calor. Así que el secreto está acá. El secreto está en esto. Después vamos a ver que en un sistema de radiadores nosotros podemos tener una mandada de 80 grados y vamos a tener un delta T de 20. ¿Por qué? Después lo vamos a ver más en cosas. Pero tratamos de lograr el retorno lo más frío posible. Por lo tanto, cuando usamos radiadores, lo conveniente es poner mayor cantidad de secciones para trabajar a menor temperatura, lograr así un retorno más frío y aprovechar muchísimo más la condensación de los gases. ¿Está? Y cuando usamos piso radiante, mandamos el agua a 45 grados y el agua vuelve a 25. ¿Por qué? Porque la plaqueta de estas calderas te asegura siempre un delta T de 20 grados. ¿Cómo lo logra? La bomba recirculadora también es modulante. Ustedes saben que a mayor caudal, menor delta T. Estábamos diciendo, cuando hablamos de instalaciones convencionales, que si yo tengo problema en el último radiador y calienta arriba, pero abajo está frío, por lo tanto tengo entrada de agua a 80 y salida a 40, ¿es por qué? Porque me falta caudal. La caldera de condensación
logra mantener siempre como mínimo 20 grados de delta T entre la mandada y el retorno. Eso permite lograr mejor la condensación. Entonces, en piso radiante salimos con 45, volvemos a 25, condensamos muchísimo, el rendimiento es altísimo. En radiadores, si es que no ponemos más radiadores para entregar en cada ambiente, de acuerdo al balance térmico, la cantidad de calor que necesitamos con temperatura más baja, aún así, si salimos a 80, vamos a asegurarnos una vuelta a 60 grados, un retorno a 60 grados. Y ya algo va a condensar. La caldera de condensación usada en radiadores, con ese retorno a 60, más el quemador de premezcla, la combustión exacta, etcétera, etcétera, produce un ahorro grande. Y además de eso, la nobleza de los materiales con que está construido para poder bancarse digamos, el fuego, los ácidos de los gases, perdón, en realidad es Gatorade, el Campari lo dejo para más tarde. Bueno, si nosotros la trabajamos con piso radiante, estaba diciendo de que la nobleza de los materiales hace que esto también sea más duradera, ¿no? Es una caldera que tiene mayor nobleza. ¿Estamos? Seguimos. ¿Qué es el control retroactivo de la combustión? Esto explica un poco la pregunta que hizo, no me acuerdo quién, respecto de el tema de que de acuerdo a la humedad del aire, la calidad, la llama y qué sé yo. Bueno, la caldera tiene un termorresistor arriba, un sensor que va tomando cuál es la temperatura de los gases de combustión. Y va a ir variando la mezcla entre gas y aire de acuerdo a la modulación del ventilador y la modulación de la válvula de gas para lograr la mejor mezcla posible para lograr la cantidad de calorías que demanda en ese momento el sistema sin necesidad de, es decir, logrando la mejor combustión posible. ¿Está? Entonces, esta célula está puesta en un determinado, y la menor emisión de gases también posible. Está puesta dentro de la curva, está puesta en un punto óptimo. Si hubiera una variación del 2% más o de 2% menos de esa combustión ideal, ahí es donde la plaqueta incide sobre el comportamiento de la válvula modulante de gas y del ventilador del premezcla, digamos, de aire, como para corregirla nuevamente y llevarla al punto que corresponde, dando más aire o dando menos aire, en función de la humedad del aire, de la temperatura, de la calidad del gas, de la mezcla del gas. El gas no siempre es el mismo, viene de abajo de la tierra, es incontrolable de qué cuencas se puede estar mezclando. Así que esto asegura una ideal combinación de aire y gas. Acá alguien dice que se corta. ¿Tienen problemas? ¿Tengo problemas yo? ¿Cómo se escucha todo esto? Yo te vengo escuchando parejo, Pablo. Se ve que a lo mejor es el internet, en este caso de Alejandro. Sí, Alejandro, por ahí. Bueno, yo veo bien, puso Eli. Bueno, listo. Bueno, chicos, esto es el control entonces retroactivo de la combustión. La combustión va a estar en su estado óptimo. Entonces, acá tenés lo que les acabo de decir. ¿Cómo funciona el sistema? Y bueno, la caldera después de un tiempo se fija cómo está quemando. Si está fuera, corrige y lo lleva al óptimo. Bueno, esta era la diva condensación. En realidad lo que vamos a dar respecto de esto
son algunos conceptos generales, porque luego vamos a abundar más en detalle cuando presentemos la caldera suma condensación. ¿Mm? Pablo, antes de continuar, hay una pregunta que está buena, Sí. que dice si lleva un filtro de aire a la entrada del ventilador, la caldera. Sí, sí, debe llevar. No lo tengo presente, pero todo el sentido común dice que sí, que debe tener un filtro de aire. Lo tengo que analizar. No quise entrar, digamos, a desmenuzar esta caldera porque, bueno, va a estar complementada por la nueva caldera Suma, en la cual sí vamos a hacer un despiece. Al final de esta presentación hay un pequeño videíto de la nueva caldera Suma de condensación de Peusa. Pero bueno, en general, ¿qué tenés? Tenés la bomba recirculadora, que es de modulante, es decir, de velocidad variable, por lo tanto de caudal variable. Si de pronto la temperatura empieza a venir muy caliente, la bomba gira. La temperatura del retorno empieza a venir muy caliente, la bomba gira más despacio, baja el caudal y logra siempre ese delta T de 20 grados que necesitamos para poder condensar. El intercambiador secundario, después vamos a ver que también produce agua caliente, el agua caliente sanitaria, ahí juega el intercambiador secundario. El vaso de expansión, la toma de aire, que viene de acá de arriba, el intercambiador primario, que es el del circuito primario, en donde nosotros calentamos el agua del circuito primario, la rampa, que es la que viene del quemador, de la premezcla del ventilador, y la válvula de gas que estaría acá, con el ventilador, que también es modulante. Bueno, y después viene el desagüe de condensado, porque todo este condensado, el agua que se condensa dentro de la caldera y aprovechamos su calor, después lo descargamos. Es una agua muy ácida, tiene mucho óxido nitroso, tiene sulfuros, así que esa agua conviene descartarla con cañería de plástico. Conozco gente que lo inyectó o la conectó a una cañería de plomo y la verdad es que fue un desastre. En poco tiempo se quedaron sin cañería. También es importante, algunos recomiendan el agua de las calderas de condensación, mandarlos a la pileta de patio del lavadero, porque el jabón contrarresta la acidez que pueda tener el agua. Entonces, como siempre quedan restos de jabón en el resumidero del lavadero, donde desagota el lavarropa, etcétera, etcétera, es una manera de bajarle un poco la acidez y no perjudicar el medio ambiente. Bueno, acá tenemos lo que sería el circuito hidráulico en modo calefacción. Esto es la salida de los condensados. Pero vos tenés, por un lado, la salida, la mandada, digamos, no, este es agua caliente, espérate, acá, modo condensación. La salida del agua. Llega acá, entra la válvula desviadora, la válvula desviadora está pidiendo calefacción y entonces lo manda al circuito primario, radiadores o piso radiante. Vuelve por el retorno, ¿sí? Pasa por acá, pues está la bomba que la está chupando y lo manda de vuelta al intercambiador primario. Esto sucede así mientras el termostato de ambiente está pidiendo calor y mientras nadie abra una canilla. ¿Estamos? Ahora, cuando alguien abre una canilla, la caldera pasa a el modo producción de agua caliente sanitaria. En la caldera convencional, cuando alguien abre la canilla, ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que era el intercambiador bitérmico? Bueno, ¿qué hace la caldera? Para la bomba. Deja de entregar calor al agua del circuito primario y aprovecha el calor del agua del circuito primario para calentar a baño María el agua sanitaria. Aquí no, acá, cuando vos abrís una canilla, esta válvula desviadora, en vez de mandar el agua caliente para el lado de la salida, directamente lo manda a un intercambiador de placas que hace su recorrido dentro del intercambiador de placas y después pasa de nuevo por la bomba que sigue funcionando y vuelve al intercambiador primario. Es decir, el intercambiador de placas
toma el calor del intercambiador primario. Y a su vez, el agua sanitaria fría está entrando por esta parte y saliendo caliente por acá. Es decir, la bomba funciona siempre. Esto es un calentamiento indirecto a través de un intercambiador de placas. Es en la misma tecnología que tiene la Tecno, la Diva Tecno, de la cual también vamos a dar una capacitación de nuevo, una especie de resumen de las características. ¿Estamos? Entonces acá se entiende. La bomba funciona siempre. Aquí lo que actúa es la válvula desviadora. O manda el calor a los radiadores o al piso radiante, o en caso de que se abra una canilla, genera nada más que agua caliente sanitaria. Esto es un poco el esquemita, está la válvula desviadora, el intercambiador, el grupo retorno y la bomba modulante. Voy a acelerar un poco esto después, vamos a verlo más en detalle con la caldera Suma. Hay dos ¿Puede preguntitas, usar agua Pablo. para el antisuegra? ¿Te las pase? ¿Eh? Hay dos preguntitas, ¿te las paso? Dale. Una es, ¿qué diferencia hay con los equipos de calefacción por aire, también de condensación? No conozco los equipos por aire. Supongo que debe ser exactamente el mismo principio. La teoría de la condensación, el aprovechamiento del calor latente del gas, se puede utilizar con cualquier uso y con cualquier tecnología. Supongo que debe pasar lo mismo, en donde en vez de pasar agua por el intercambiador, debe pasar aire que antes de pasar al intercambiador o el sector del intercambiador donde le pega el fuego, debe pasar por el lugar del intercambiador que está bañado por el agua de condensación y calienta en vez del agua el aire. Es decir, que el concepto es el mismo, que era un poco a lo que yo me dirigía, ¿no? No a darles especificidades respecto de distintas calderas, sino hablar en general de cuál es la teoría de la condensación, cuál es la tecnología para aprovecharla y cómo se puede aplicar a distintas calderas. Ponemos como ejemplo esta, pero puede haber diversas posibilidades. ¿Qué más? ¿Qué pregunta? Y la otra pregunta me llegó a mí en privado, que es de Mario, y pregunta, si tiene filtro de aire, ¿cada cuánto se limpiaría? Y no sé, eso, supongo que el display, al estar taponada la succión, te debe indicar cuándo hay que cambiar el filtro. Eso seguro. Es decir, el sistema electrónico y de control de estas calderas es total. Es decir, no te puedo contestar porque no lo conozco, pero sí, supongo que sí. Después depende, porque no es una cuestión de tiempo. Lo tenés, esta caldera, en un lugar donde hay mucho polvillo o en un lugar donde no lo hay, y el tiempo de reemplazo del filtro o de limpieza es totalmente distinta. Alguien pregunta si se puede utilizar el agua del condensado como antisuegra. Y bueno, cada uno es dueño de sus actos, dice que es dueño es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, dice la máxima. Bueno, seguimos. Caldera, esta Diva S condensación venía en 24 y en 35 kilowatts, dos capacidades, son monotérmicas, es decir, el intercambiador primario es monotérmico, es circular, es de acero inoxidable, pero es monotérmico, y tiene además un intercambiador de placas para la producción de agua caliente sanitaria, que ya lo charlamos, es apta para gas natural o gas envasado. No requiere ninguna calibración mecánica. Esta caldera, Diva S condensación, ni siquiera tenías que cambiar los picos ni modular absolutamente nada en el sistema. ¿Por qué? Porque como tiene el control de llama, de calidad de llama, si el gas es envasado, automáticamente busca la ecuación de la proporción entre el gas y el aire para lograr la mejor llama. Así que ni siquiera hay que informarle, voy a usar gas envasado. En la caldera Suma que viene ahora creo que sí, que en el display hay que informar qué tipo de gas estás usando. Pero simplemente en el display, es decir, en el programa, en uno de los seteos. Quemador de premezcla y control retroactivo de la combustión, ya lo vimos. Velocidad variable en la bomba. Tiene más ondas de control, ¿viste? Antes en la caldera convencional vos tenés un termorresistor que te toma la temperatura
del agua sanitaria y otro del agua de calefacción. Aquí te toma de los dos lados, tanto en la entrada como en la salida del intercambiador y tanto en el retorno como en la mandada para regular con más exactitud la llama. La velocidad variable de la bomba permite un delta T constante de 20 grados. Esta era un poco la idea. Y bueno, el vaso de expansión y también tiene doble sonda, como les dije, en el agua sanitaria. Hay un elemento más que es plausible. Estamos ya en 1 hora, chicos. ¿O me equivoco, Lucho? ¿Largamos a qué hora? Venimos Sí, en 1 hora 20. 10 ya, Pablo. 1 horita 10. Bueno, vamos a finalizar en un ratito nomás. Esto es la sonda externa, también aplicable a la caldera Tecno. A ver, la sonda externa predice el cambio del clima exterior. Todos sabemos que la casa es una cáscara y que tiene paredes que pueden tener un mayor o menor coeficiente de transmitancia. Cuando vos tenés una casa de chapa, un auto, por ejemplo, pierde el calor inmediatamente. ¿Por qué? Porque la chapa es gran conductor. Nadie, o por lo menos nadie se le va a ocurrir poner una caldera de condensación en una casa de chapa. En general, desgraciadamente, en las casas de chapa todavía se usa el brasero y produce muchísimos inconvenientes. Pero bueno, a esto voy a que la transmitancia que tenga el muro de la pared es totalmente relevante para saber cuál va a ser el rendimiento energético que tenga la casa. Pero así todo, siempre hay un tiempo en que un cambio de temperatura exterior se traduce en una llegada de frío o una pérdida mayor de temperatura en el interior de la casa. La sonda externa lo que hace es predecir eso. Entonces, si yo estoy trabajando, ponele a 0 grados exteriores, la caldera me va a estar mandando el agua a los radiadores a 50 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa? De pronto, vamos acá, esto está ahí, es decir, tengo 10 grados de temperatura, me está mandando el agua a 45 grados. Ahora, de repente afuera cambia la temperatura y en vez de 10 tengo 5 grados, más frío. Para no tener que esperar a que ese frío entre y ahí tener que gastar mucho más gas para levantar rápidamente la temperatura y llegar a la temperatura de confort, lo que hace la sonda exterior es hacer que la mandada de la caldera, que antes estaba en 45, pase a 55. Se anticipa a ese frío que va a entrar producto del bajo de la temperatura, la bajada de la temperatura exterior. Y si por el contrario la temperatura llegara a 15 grados afuera, le avisa a la caldera que debe bajar a 35. ¿Por qué? Y porque va a necesitar menos calor cuando ese calor que aumenta, esa temperatura exterior que aumenta, incida dentro del interior de la casa. Es decir, en este grafiquito está claro, si yo quiero 20 grados en el interior de la casa, que es la temperatura de confort, si tengo menos 20 grados centígrados, la voy a tener la mandada de la caldera a 90. Si tengo 0 grados centígrados, va a estar a 50 grados. Y si tengo 20 grados centígrados, va a seguir a 20, porque hay equilibrio. No necesito calor, ni estoy perdiendo calor en la casa. Esto es un poco taxativo y es para que nos demos una idea de cómo funciona la sonda externa, que les comento, está posible de instalar en las calderas de condensación y también en la Diva Tecno convencional. ¿Preguntas, Lucho? Pedro pregunta si el intercambiador de qué materiales está compuesto y de qué diámetro trae. ¿Qué intercambiador? Es de acero inoxidable. En los dos casos el intercambiador es de acero inoxidable. Y el diámetro depende del modelo de la caldera, pero son más o menos unos 30-35 centímetros de diámetro.
es circular, es como si fuese el tambor de un lavarropa. ¿Mm? Bien. Y Leandro consulta si el ajuste de los parámetros lo hace automáticamente o hay que hacerlo uno mismo, digamos. En esta caldera viene seteada en K3. K3 es la curva, digamos, fíjate que si yo estuviese en la curva K6, para 15 grados necesitaría 50. Entonces en el manual está, de acuerdo a la temperatura mínima, la temperatura máxima en invierno, etcétera, etcétera, cuál de las curvas tenés que utilizar para esta, digamos, variación de la temperatura demandada en función de la temperatura externa. Ahí Franco pregunta, ¿qué pregunta Franco? No sé si es correcta la pregunta porque dice, cuando pasa a menos de 0 manda menor temperatura. No, al revés. Cuando la temperatura exterior baja, la temperatura demandada de la caldera sube. Cuando la temperatura exterior sube, la temperatura de la mandada de la caldera baja. ¿De acuerdo? Bueno, esto es interesante. Voy a tratar de salir yo con mi foto porque estoy acá interrumpiendo. Una última pregunta, Pablo. Sí. ¿Este tipo de calderas es compatible con domótica? Sí, totalmente. Opa, ¿qué hice yo? A ver. Ahí estoy. Bueno, fíjense acá los rendimientos. Vamos a tomar la caldera 24, la 35 es exactamente igual. Fíjate vos, el rendimiento útil máximo con una temperatura demandada de 80 y una temperatura de retorno de 60, es decir, para un sistema de radiadores, es de 98,5% del calor sensible, del poder calorífico inferior del gas. ¿Estamos? El rendimiento útil mínimo para ese mismo sistema de radiadores con una mandada de 80 y un retorno de 60 es de 97,5. Es un 7, un 6%, un 7, un 8% arriba del de una caldera convencional. Ahora, aquí que si pasamos a un sistema de piso radiante, en donde vamos a tener una mandada de 50 grados y un retorno de 20, fíjense que siempre el delta T entre mandada y retorno es de 20 grados, ¿por qué? Porque la bomba modulante lo que hace es manejar el caudal para lograr ese delta T, ¿no es cierto? Pero entonces vuelvo. Si tenemos una mandada de 50 y un retorno de 30, al volver el agua fría, el sector frío del intercambiador primario está a menor temperatura, condensa más y por lo tanto me sube el rendimiento. Estamos en el 107,5%. Y el mismo mínimo, es decir, es del 107%. Ya estamos hablando de un 16% más de rendimiento que el que tiene una caldera convencional. Además, si estamos trabajando modulando para abajo con la casa en régimen, en general, para 40-30, es decir, 40 de mandada y 30 de retorno, tenemos 108% de rendimiento. ¿Está claro? Es decir, en la medida en que logremos un retorno más frío, tenemos mayor condensación y por lo tanto vamos a tener mejor rendimiento. Sigo, porque estamos en el horno. A ver, en el hogar, no sé si del sector rojo y caliente o del sector frío. Bueno, la caldera también tiene, esto lo deben tener casi todas, la caldera ya lo vamos a ver en la suma, tiene una función antihielo si está en stand-by, no apagada, no desenchufada, pero baja la temperatura, primero mueve un poco la bomba para que se mueva el aire, el agua y no se congele, y de última levanta un poco de temperatura. Espera, función antihielo, también tiene una función antibloqueo de la bomba y de la válvula desviadora. Es decir, que si hace mucho tiempo que no anda la bomba o no anda la válvula desviadora, cada tanto la hace mover, aunque esté la caldera parada,
para que no se trabe, no como nosotros que tenemos que sacarle la tapita a la Grunfo y antes poner un destornillador, ahora desarmarla entera para mover el caracol, la turbina. Función desollinador es una función que puede hacer el service, que es hacer levantar demasiado temperatura al intercambiador primario para que se carbonice el hollín que no debería tener. Porque al tener un control de combustión de llama, es casi imposible que tenga hollín. Pero no obstante, está esta función. ¿Estamos? Al revés. A ver, esto. Función confort de agua sanitaria. El intercambiador secundario, el que produce agua caliente sanitaria, puede estar un tiempo largo sin usarse. Entonces, la plaqueta lo que hace es que, aunque nadie pida agua caliente, cada tanto la válvula desviadora le manda un chorrito para mantenerlo tibio y que cuando vos pidas agua caliente, la respuesta sea más inmediata. Autodiagnóstico, bueno, te explica si está tapado el filtro, si la bomba está andando mal, si falta gas, si falta presión de agua, obvio. Y la puesta en marcha, bueno, la vamos a ver con la suma, tiene toda una serie de peculiaridades, tiene una autopuesta en marcha, pero hoy eso no lo vamos a ver porque no llegamos. Ventilaciones, bueno, tenés la ventilación convencional de conductos coaxiales, antes era con el tubo interior metálico, ahora ya viene hecho en un plástico que se banca esa temperatura baja de producto de los gases de la combustión. La longitud máxima en la 24, 6 metros en horizontal, acuérdense que cada codo a 90 quita 1,5 metros en esta caldera, y cada codo a 45, 1 metro. Longitud máxima, esto está en el manual, cuando ustedes compren la caldera, todos los manuales son parte del producto. El manual y la caldera y los accesorios están todos aprobados en forma conjunta. Y ahí está todo bien estipulado como para poder discutir con el inspector de gas, que por lo general se les ocurre siempre tener alguna prohibición nueva, que no es legal, porque estando aprobada la caldera con sus accesorios y con su manual de educación, de instrucciones por el Enargas, no hace falta, o no se puede discutir ese tema. Sé que hay muchos lugares donde te vuelven loco. ¿Estamos? Pablo, una consulta. Sí. Acá algunos de los chicos quieren saber si se va a hablar del tema del mantenimiento y la limpieza del quemador y el resto de los componentes de la caldera. Sí, vamos a hacer, cuando presentemos la caldera suma, condensación, vamos a hacer no sé si el mismo día, porque fíjense que estamos jugadísimos, pero vamos a hacer una presentación específica para cuáles son los problemas y la manera de solucionarlos en esta caldera y en otras también. No les puedo prometer ya, pero lo vamos a hacer. Yo sé que la mayoría de ustedes está muy abocada al tema service, y el tema de service es muy polémico y siempre nos trae problemas. Pero voy a hacer todo lo posible para darles todas las indicaciones que les permitan desempeñarse con estas nuevas tecnologías de la mejor manera. Bueno, acá esto no hace falta que lo hablemos, son el tipo de conductos, y acá está el sistema separado. También podés tener los conductos por sistema dividido, que te permite irte hasta 25 metros. La diferencia con las calderas convencionales es que aquí, para calcular el conducto, tenés esta tablita. ¿Cuál es esta tablita? Esperá que salgo, que mi foto está tapando la tablita. Ahí está. Lo que tenés que lograr es no tener una pérdida de carga que sea mayor a, ¿cuánto era? A 15 milímetros de columna de agua. Entonces te da que por cada metro tenés 0,15 milímetros de pérdida de carga. Sí, milímetros de metro de carga. Es decir, tenés 7 metros, tenés
7 por 15, 1.05. Después tenés una extensión en milímetros horizontal de otros 7 metros, porque son conductos separados, 7 de ida, 7 de vuelta, tenés otro 1.05 de pérdida de carga. Tenés 2 codos a 90, 0,20 cada uno, te da 0,40. Tenés codos a 90, otros 2 en el retorno, digamos, en la aspiración, y por lo tanto tenés otros 0,50 milímetros de columna de agua. Y los terminales de la pared, tenés 2, uno de expulsión, otro de chupada, es el de aspiración 0,10, el de evacuación de los gases 0,25, 3,35. Por lo tanto, 0,35. Por lo tanto, la sumatoria de todos estos parciales te da 3,35 milímetros de pérdida de carga. La máxima es 15. Quiere decir que estás totalmente habilitado para hacer la instalación de esta manera. Bueno, chicos, estoy abierto a las preguntas. Esto fue todo por hoy en lo que se refiere a la caldera de condensación. Repito que la idea era presentarles un panorama de cuál es la tecnología de la condensación que se aprovecha o que aprovecha la teoría de la condensación, es decir, el aprovechamiento del calor latente, que nos permite hablar de un poder calorífico superior y un poder calorífico inferior del agua. ¿De acuerdo? Impecable, Pablo. Ahora les vamos a pasar un pequeño videíto de la nueva caldera de condensación PEISA, que es la SUMA. Es algo muy sucinto, es solamente como presentación. Voy a tratar de lo mismo que hicimos hoy con la condensación y con las calderas en general, hacerlo con la caldera SUMA a la brevedad. Y mientras tanto seguiremos en contacto. En principio podríamos hablar de todos los martes, y si la cosa va funcionando, a lo mejor lo podemos incluso hacer más frecuente. Yo les agradezco a muchos y a todos la presencia, los comentarios afectuosos que me llegan. Agradezco mucho a Lucho, a las chicas, a Eli, a Romina, a todas las que componen el equipo de marketing de Termosoluciones que han instrumentado todo esto, para lo cual me confieso totalmente incapaz. Y bueno, y fundamentalmente a todos ustedes. Cuídense mucho, hay que tener cuidado todavía. Y va ahora el videíto.
No, ese es la nueva caldera Suma, viene en 3 potencias. También está por salir otra caldera que va a venir como para poder hacer baterías. ¿No? Sí, acá estamos. Pablo, muteaste sin querer de vuelta. Se mutea solo, no sé qué pasa. Ahí está perfecto. Bueno, este video va a ser grabado o fue grabado, quizás con alguna imperfección, pero está grabado. Lo vamos a subir, ya veremos cómo, le notificaremos a través de WhatsApp y de mail. Y bueno, quedo a disposición de todos ustedes. Muchos de ustedes me llaman a veces en forma privada y bueno, y quedo siempre para poder darle. Y ahí a Pedrito, que lo veo con los aparatos, mirá vos, loco. Ponele Mayanona, pongamos Mayanona, así nos despedimos rockeando. Un abrazo grande a todos, a todos. Salute, esto es Gatorade, pero ahora empiezo con que es mi amigo Campari. Chao. Bueno.